persona que está causando daño a otras personas, una vez que Dios vea y haga ese análisis, Él se va a encargar de darle lo que tenga que darle, ¿verdad? Aún con nuestros seres queridos, a veces nosotros queremos tomar la vara de justicieros y hacer lo que tal vez a nuestros ojos merecerían recibir. Pero Dios en su momento, Él es el que va a hacer la obra. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que han considerado su venganza y que solamente ellos podían satisfacer ese deseo. ¿Dónde está el riesgo que cuando nosotros no queremos ceder a esa posibilidad de venganza, que esta venganza se convierta en una sed de venganza? La sed de venganza es algo que ya no puedes controlar. Es o sí, yo me vengo y le voy a hacer pagar lo mismo que a mí me ha hecho, y ese está el riesgo y vamos a irlo desarrollando. He tomado un ejemplo de la vida de David, que él toma en su momento una decisión, creo yo, correcta. Y David decide no vengarse de Saúl, pese a que Saúl estaba a punto de matarlo. En el libro de 1 Samuel 24, 11 y 12 dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. David tenía la posibilidad de decidir: o yo lo mato, ¿no? O como en este caso él agarra y decide: para que tú sepas que yo tenía tu vida en mis manos, voy a cortar una punta del manto que tú tienes. Se le presenta al día siguiente y le muestra. Y le dice: ¿sabes qué? Yo tenía la posibilidad de matarte. Tu vida estaba en mis manos porque tú estabas durmiendo y no te has dado cuenta. Pero he decidido que sea Dios quien juzgue entre tú y yo. Y si hay venganza, pues Dios va a ser quien me pueda vengar de ti. Entonces, ¿por qué tomo o inicio la prédica esta mañana con algo positivo? Porque creo que tú y yo tenemos esa posibilidad de elegir, de decidir, decir: yo me voy a vengar, o entregárselo mi problema y mi causa a Dios y decir: Señor, haz como tú creas. Seas tú el que tenga que vengarme si han cometido injusticias contra mí. Creo que lo más sabio que ha podido hacer David es tomar esta decisión de mostrar que sí él podía tomar su vida, pero decide no hacerlo. Y creo que eso le ha quitado días de preocupación y días de distraer tu mente en otras cosas. Aquel que tiene la sed de venganza se distrae de tal manera que su única obsesión es poder vengarse. Planifica cómo, planifica día, planifica hora, pero está muy metido en lo que quiere hacer: vengarse. Ahora vamos a ver cómo en esa situación puedes distraerte y perder absolutamente tu norte, puedes perder propósito, puedes perder todo lo que tienes de aquí en adelante, simple y llanamente por querer tomar la venganza en tus manos. La siguiente diapositiva estamos hablando acerca de lo que significa en sí la venganza y vamos a ver cómo puede actuar un hombre de manera natural. Dice, por favor, correcto: la venganza en su esencia es un acto de represalia. Es la respuesta a una ofensa o daño percibido donde una persona busca infligir un sufrimiento similar o incluso mayor a quien considera responsable. Estamos hablando de que yo necesito satisfacer para que la persona que me ha hecho daño sufra igual o más de lo que yo he sufrido. Tenga la misma afección que la que yo he tenido o mayor a esa. Entonces vamos a entender de que en esa posibilidad de decidir, yo puedo arruinar mi vida, porque no solamente voy a arruinar a la persona de la cual me voy a vengar, sino todo ese proceso
y esa planificación que hago para poderme vengar puede distraer de mis objetivos. Proverbios capítulo 6, verso 34 y 35 dice la palabra: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y he tomado consecuencias que pueden traer la venganza para nuestra vida de una manera que afecte a los tres componentes de nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos distraemos va a afectar a nuestra alma, va a afectar a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo. Por eso me he permitido poner estas consecuencias. Y dice: la sed de venganza está íntimamente ligada a la ira, a la amargura y al resentimiento. Entonces abrimos puertas a sentimientos que nos van a desenfocar a futuro. Cuando nosotros queremos vengarnos y cargamos estos sentimientos, altera de una manera negativa el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo. Dice, y vamos a ser o podemos ser propensos a muchas enfermedades. Entonces está afectando corporalmente, nos está afectando a nuestro cuerpo. Cuando guardamos estos resentimientos, esa carga emocional nos va a robar el propósito de Dios. Estamos tan concentrados en lo que queremos hacer, en tomarnos la venganza, que nos hemos olvidado para qué hemos sido traídos a esta tierra. Nos olvidamos para qué nos ha llamado Dios. Nos olvidamos todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque estamos distraídos con aquello que queremos hacer. Entonces afecta emocionalmente, afecta físicamente con enfermedades y también afecta espiritualmente, porque estos pecados, que yo lo he usado con el nombre de sentimientos, nos alejan de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Entonces vamos a ver que cuando uno quiere vengarse de manera propia, y he tomado una porción de la vida de Saúl. Cuando Saúl, provocado por los celos, provocado por la rabia, provocado por la situación que estaba viviendo junto a David, porque el famoso cantito, ¿verdad?, que hasta el día de hoy cantamos, está escrito en Primera de Samuel capítulo 18 verso 7, dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esa situación, que ni siquiera ha sido provocada por David de manera directa, sino fue producto del cántico de las mujeres, lo ha molestado y lo ha puesto en una situación de celos, de envidia, de ira a Saúl, de tal forma que lo desenfoca. Él había sido levantado para ser rey, ¿verdad? Pero desde que llega esta instancia, su mente solo planificaba cómo deshacerse de David. Él ya no planificaba cómo podía ser mejor rey. Él ya no planificaba qué es lo que Dios le había dicho o por qué lo había levantado como rey. Él solamente quería ver la posibilidad de deshacerse de David. Ese es el riesgo que nosotros podemos pasar si estamos en una situación similar y decidimos mal. Entonces, por eso esta mañana Dios nos advierte y nos dice: mía es la venganza, no es tuya. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hablen de ti, mía es la venganza. Porque corremos el riesgo de desenfocarnos, de perder esa planificación que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros o a través de cada uno de nosotros se puede perder y nos podemos extraviar. Ese es el riesgo, por eso es que lo hemos tomado como una advertencia. Es más, en la palabra dice literal, nos advierte.
En la Biblia tenemos muchos ejemplos de malas decisiones, de que por causa de querer vengarse su situación o lo que les haya pasado, han perdido el propósito de Dios. Y uno de los que más me impacta es la vida de Sansón. Creo que todos y cada uno de nosotros conocemos la vida de Sansón, que lo hemos leído en algún momento, por lo menos. Ahora vamos a leer algunos versos que están escritos en el libro de Jueces, capítulo 15, versos 1 al 9. Y dice la palabra: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Entonces, él se había casado con una mujer, pero se casa y después de la boda, él se va a su casa y la mujer se va a la casa de sus padres. Y después de un tiempo, él agarra y decide visitar a la que fue su esposa con la que contrajo matrimonio. Pero grande fue su sorpresa que llega a la casa a visitar con su cabrito a la esposa y el esposo le dice: yo me di cuenta que tú la aborrecías, o por lo menos eso es supuesto, dice el papá, porque te casaste y te fuiste, no te fuiste con tu esposa, te fuiste con tus papás. Entonces decidí darle a mi hija a otro varón, o sea, la hija se casó con otro varón. Y le dice: más su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar, ¿verdad? Entonces, irónicamente, Sansón quiere tomar la vida de la esposa después de haberla abandonado. Pero mire cómo reacciona y nos sigue relatando la palabra en el verso 3. Dice: entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Ahora dígame, ¿qué culpa tenían los filisteos? ¿Por qué toma esa venganza Sansón contra los filisteos si el que abandonó a la esposa fue él? El que le dio a otro marido fue el suegro, no fueron los filisteos. Pero él agarra y atribuye y dice: estos son los que me han quitado a mi mujer. Y decide vengarse. Y agarra y hace todo esto con las colas de las zorras y en resumen quema todos los sembradíos de los filisteos. ¿Qué pasa después? Verso 6 dice: y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. La venganza de Sansón ha provocado la muerte de la que era su esposa y de su suegro. Y dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Venganza tras venganza. Decide vengarse Sansón, quema los sembradíos de los filisteos. Los filisteos deciden vengarse de él quemándola a la que era su esposa y al que era su suegro. Ahora, después de eso, Sansón dice: juro que me vengaré otra vez de ustedes. ¿Sansón fue apartado para Dios para esto? ¿Para que estuviera en medio de las venganzas? No. ¿Sabe? Estaba tan metido en el deseo de vengarse con los filisteos de ida y de vuelta que se olvidó para qué había nacido. Se olvidó el propósito por el cual fue apartado. Se olvidó que Dios había derramado de su espíritu sobre ese varón. Pero no era para que esté en estas circunstancias. Continuamos, mire, verso 8 dice: y los hirió
cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Él llega a matar con la quijada de un burro a 1000 contrincantes, ¿no? de los filisteos, por venganza. Se convierte en asesino. Y todos sabemos, o no sé si todos, pero les cuento un poco cómo termina la historia de Sansón. Pierde por completo su propósito, se distrae de tal manera que termina siendo payaso de los filisteos, porque le sacan los ojos y lo ponen en un lugar donde él solamente hacía monerías para que ellos se distraigan y para que ellos puedan reírse de todo lo que él hacía. ¿Fue creado para eso Dios? ¿Dios lo hizo para que él estuviera y terminara de esa forma? No. Por misericordia Dios, lo último que él le pide es que le devuelva las fuerzas, y que era lo último que le pedía. Se arrepiente, pide perdón a Dios, así estando ciego logra destruir el lugar donde estaba, mueren muchos filisteos, pero creo que no era esa la forma en que Dios quería que ese varón viva. Se distrae tanto y se aparta tanto de las cosas que tenía que hacer por estar muy metido en su deseo de venganza. Y esta historia, en verdad, si la leemos de punta a punta, impacta tanto, por lo menos a mí me impactó tanto, como él desea vengarse por un error que él cometió, porque en realidad creo que él no debería tomar esa venganza. Se vengan los filisteos, otra vez él vuelve a vengarse, otra vez los filisteos. ¿Y cómo termina Sansón? Ahora les pregunto esta mañana, con todo el respeto que se merecen: ¿has perdido tu norte? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha mandado que hagas? ¿Estás en el lugar correcto? ¿O en qué estás pensando y en qué estás distraído? Porque en algún momento de nuestras vidas estamos tan afanados, estamos planificando no solamente vengarnos, porque creo que cualquier pecado nos puede llevar a una instancia tal de apartarnos del propósito de Dios. ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos planificando para mañana? Hoy Dios nos dice demasiado claro: ¿sabes? No hay tiempo para que tú planifiques venganza. Déjame a mí. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Mía es la venganza, dice Dios. ¿Te han lastimado? Sí. Pues deja que yo pueda vengarte. Yo soy tu papá. Yo voy a velar por ti. Eso dice Dios. ¿Sabe? Cuando yo empecé a preparar la prédica, empecé a meditar desde el día en que me había convertido. Y yo dije, como persona me he distraído mucho, pensando en las cosas que me habían hecho, en la forma que me habían dañado, en las cosas que habían hablado de mí, en las veces que se han levantado mentiras contra mí, y que me he distraído, y no sé si temporalmente o momentáneamente me he apartado del lugar y del propósito que tenía en Dios. Y he perdido tiempo. De pronto el Señor me hace recuerdo de cómo nacimos como congregación y para lo que habíamos sido levantados como congregación. Y ha habido tiempos que también nos hemos distraído, no buscando venganza, pero sí nos hemos alejado de ese propósito de Dios. ¿Y por qué decido hablar de todo esto? Porque en los últimos meses Dios, en el último año vamos a decir, Dios ha empezado a hablar tanto de la forma y la manera y para lo que había levantado esta congregación el Señor, y que en algún momento nosotros nos habíamos alejado. Si se acuerdan, el año pasado hemos trabajado mucho con sanidad interior. La congregación nace haciendo estos retiros de sanidad interior, pues creo que lo hacíamos semanalmente, quincenalmente, y en verdad la gente que se congregaba aquí era gente sana, que tenía ganas de trabajar, porque no había nada que estorbe.
Y en algún momento nos hemos distraído y hemos dejado de hacer esto. No porque había nada malo por medio. Hemos nacido haciendo nuestra forma de evangelismo como congregación era los famosos Cornelio. Todos los que teníamos un cumpleaños, una actividad en la casa, invitábamos a nuestra familia inconversa y uno de nosotros iba a predicar y así se convertían muchos y a veces familias enteras. Y así empezó a crecer y multiplicarse la congregación. Pero también nos habíamos distraído de todo aquello. Y ahora el Señor ha hablado muchísimo acerca de cómo debemos hacer la manera y la forma de evangelizar en este último tiempo. Entonces, cuando el Señor empezó a hablar todo esto, era que nos habíamos distraído de todo el propósito que Dios había levantado en esta casa. Y de alguna manera nos confronta de manera personal. ¿Para qué te he levantado a ti? ¿Para qué he hecho una obra de sanidad en ti? ¿Para qué te he restaurado? ¿Para qué te he enseñado? Si no es para que seas útil y de bendición, si no es para que seas un instrumento en mis manos. Pero en algún momento nos hemos distraído. Es que me han lastimado. Es que a mí me duele, no te duele a ti porque no te lo han hecho a ti. Y mi problema y mi preocupación es mi dolor. Mi problema es mi amargura. He dejado que mi corazón se llene de amargura. Y de pronto me he conformado con solo congregarme. Y no he tenido la capacidad de reconocer todo lo que llevo dentro. Que no necesariamente sea venganza. Pero como consecuencia de esa distracción he llenado mi alma de muchos sentimientos, voy a decir, que a la luz de los ojos de Dios son pecado. Y me he apartado del propósito de Dios. No estoy siendo usada como Él quiere usarme. No estoy haciendo lo que Él quiera que haga. Y sabe, yo creo que esta mañana Dios está convenciéndonos para volver al camino que Él nos marcó. Él ha diseñado por donde nosotros tenemos que caminar. Y cuando cantábamos la alabanza esta mañana y le decíamos, ven Señor Jesús, Él va a venir a recogernos, esa es su promesa. Pero para cuando Él venga yo tengo que estar lista para irme con Él. Para cuando Él venga no tiene que haber ningún estorbo dentro mío. Mi mente tiene que estar fijada en el día que Él va a venir a recogernos. No puedo dejar que nada ni nadie me saque de ese lugar donde yo tengo que estar. Entonces yo quiero forzarlos un poco a meditar, buscar en nuestro corazón, porque aparte de Dios somos solo nosotros los que sabemos qué hay aquí adentro. Muchas veces estamos en un lugar, pero nuestra mente y nuestro corazón está muy alejado de ese lugar. Estamos pensando en otras cosas, estamos planificando otras cosas, no necesariamente malas, pero cosas que nos distraen del propósito de Dios. Quiero concluir un poco leyéndoles este proverbio con el capítulo 24, verso 17 y 18. Dice la palabra, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Cuando alguien nos hace daño nos alegramos cuando a él le pasa algo malo. Cuando alguien nos ha lastimado nos gozamos verlo mal. Y sabe, yo he pasado por eso. Lo he pasado en mi casa, lo he pasado en la congregación. Porque consideramos que son cosas injustas. ¿Cómo pueden hablar mal de mí? ¿Cómo pueden criticarme si no saben cómo yo vivo? Tenemos acciones y reacciones a veces totalmente contrarias a la palabra.
No nos toca a nosotros juzgarnos entre nosotros. No nos toca a nosotros criticarnos entre nosotros. Porque si estamos de pie o caídos es para nuestro Señor. Y sabe, la palabra dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no te alegres por el mal que está pasando aún tu enemigo. Y cuando él tropiece, que no se alegre tu corazón. Dice: no sea que yo, Jehová, lo mire y le desagrade y aparte de él su enojo. No sea que por la alegría que provoque en ti, a Dios le plazca perdonarlo y quitar el enojo de esa persona. Sabe, yo sé que aquí habemos muchas personas lastimadas. Sé, lo siente mi alma. Sé que hay muchas personas que estamos en esa posición de considerarnos a veces hasta entre nosotros injustos. El pastor sabe y no ha hecho nada. La hermana sabe que estoy en esta situación y no ha hecho nada. Y solo nos quejamos. Pero sabe, Dios dice: yo soy el único que puedo dar a cada uno lo que se merece. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Quiénes te han hecho daño? ¿Quiénes han hablado mal de ti? Hoy decide perdonarlos. A veces las personas más cercanas son las que más daño nos hacen. Por su forma de hablarnos, por los calificativos que nos dan, por la forma de reaccionar o de actuar. Y nosotros decidimos perdonar, pero guardamos en nuestro corazón amargura, dolor. Hoy es tiempo de soltar todo aquello. Proverbios 20:22 dice: no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Solo a Él le corresponde. Mateo capítulo 5 verso 43 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestra actitud tiene que cambiar. A su tiempo el Señor dará lo que tenga que dar a aquel que nos ha hecho daño. Ya no nos corresponde a nosotros. Hoy es tiempo de soltar todo aquello que nos ha mantenido quietos. Es tiempo de soltar todo aquello que nos ha alejado de ese propósito de Dios. Que quitemos la indiferencia de nosotros. Que podamos tomar la decisión de decir: Señor, quita de mí todo aquello que no es tuyo. Hoy te entrego mi ira, mi molestia, mi rencor, mi falta de perdón. Te entrego absolutamente todo, porque hoy quiero volver al camino que tú trazaste para mí. Que tus circunstancias o las situaciones que estemos pasando no nos alejen del propósito de Dios. Que hoy en verdad el Espíritu Santo nos pueda convencer y nos ayude a reconocer todo lo que tenemos guardado aquí. No es bueno esforzarnos por convencernos entre nosotros que estamos bien. A Él no le podemos engañar. Él sabe cómo estamos esta mañana, en este preciso instante. Él conoce con lo que estamos luchando de manera individual. Él sabe perfectamente a qué estás diciendo bueno y a qué estás diciendo no. Yo eso no suelto, yo eso no quiero. A esa persona no quiero perdonar, a esa persona no la quiero bendecir.
y por esta otra nunca voy a orar. De pronto esa es nuestra postura. Pero Dios quiere totalmente lo contrario. Hoy quiere que amemos a nuestros enemigos, que podamos bendecir a los que nos maldicen, que podamos hacer bien a los que nos aborrecen y que podamos orar por los que nos ultrajan. La Biblia dice que el mal debe ser pagado con bien. Esos somos los hijos de Dios, que hacemos las cosas al revés de lo que hace el mundo, de manera contraria a lo que hace el mundo. Por eso somos hijos de Dios, porque Él ama a los que están perdidos, porque Él quiere rescatar a los que están extraviados, y nosotros debemos amar lo que Él ama. Y nuestro corazón debe anhelar y debe esforzarse y debe apasionarse por lo que Él se apasiona, que son las almas perdidas. Entonces todo deseo que en verdad nos aleje de Dios, yo te invito esta mañana a que puedas hurgar un poco y puedas decidir perdonar a aquellos que te han hecho daño. Puedas decidir entregar tu amargura y tu dolor, aún tu resentimiento, y otra vez enfocarnos en aquello que Dios ha hecho para nosotros. El libro de Colosenses dice en el capítulo 3, verso 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Solamente cuando tengamos la capacidad de amar con el amor que Dios ha depositado en nosotros, vamos a podernos alejar de todo aquello que a los ojos de Dios es pecado. Yo te ruego por favor que te puedas poner en pie. Y si has tenido el tiempo suficiente para meditar, ¿qué es lo que te está separando de Dios? ¿Qué cosa tienes guardado aquí que te daña, que te aferra a lo negativo? Y si no es necesariamente venganza, cualquier otro pecado que sí te aleje de Dios, yo te invito a que podamos orar juntos esta mañana. Yo he sido confrontada con esta palabra. O sea que no podemos decir: sabes que a los pastores no les toca. No podemos decir: los líderes están todos bien y no se sienten afectados. Todos luchamos con lo mismo. Todos seguimos siendo de carne y todos seguimos siendo falibles. Cada uno tiene su propia lucha en su casa. Puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser aún la misma congregación. Pero creo que hoy Dios nos da la oportunidad de poder entregar aún nuestras adicciones, de poder entregar aún aquello que nos mantiene atados al pecado y no nos deja ser verdaderos hijos de Dios. Yo te invito a que oremos juntos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, en verdad, Señor, tu misericordia y tu bondad se expresa de tantas formas, Señor. Gracias por esta mañana confrontarnos y por ayudarnos, Señor, a reconocer nuestra condición delante tuya, Señor amado. Padre, yo reconozco que sí he pecado. He permitido, Señor, que muchos sentimientos estén dentro mío. Padre, me he amargado por las cosas que me hacen, por las cosas que me dicen, por las cosas que pasan y por las que no pasan, Señor. Me he dolido. No he querido perdonar a aquellos que de alguna manera han lastimado mi vida, Señor. Y te pido perdón porque sé que a ti no te agrada, porque sé que tú no estás de acuerdo, Señor, en que nosotros vivamos de esa manera. Mas hoy, Señor, mis hermanos y yo, Señor, decidimos entregarte, Señor, nuestras cargas, entregarte nuestros pecados, Señor amado, porque queremos ser libres de todo aquel peso, Señor, que no nos corresponde llevar.
Queremos renunciar a todo deseo de venganza. Queremos renunciar a todo dolor, a toda amargura, a todo rencor, a toda falta de perdón, Señor. Permítenos ser libres en Cristo Jesús y que este día en verdad sea, Señor, un nuevo inicio en nuestras vidas, donde mis ojos se vuelvan, Señor, a mirarte solo a ti, donde mi corazón, donde mis sentimientos, Señor, estén solo apartados para ti, donde mi corazón se llene solo de tu palabra y que yo pueda hacer solo lo que tú quieres que haga, Señor. Padre, hoy renuevo mi pacto contigo. Me permito levantar mi mano y decirte, Señor, puedes contar conmigo. Señor, aquí estoy, lista para ser usada, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser instrumento de bendición. Que aún lo que yo hable pueda sanar a las personas. Que aún lo que yo diga pueda aconsejar a las personas. Señor, ya no quiero ser más piedra de tropiezo. Señor, ya no quiero estar en esta condición de pecadora. No quiero estar en la condición, Señor amado, de que los demás juzguen mi actitud, juzguen mi forma de hablar, mi forma de ser. Quiero ser luz. Quiero mostrarte a ti en mi vida, Señor, y que tú me des todo lo que pueda necesitar. Fortaleza, sabiduría, Señor amado, para parecerme cada día más a ti, Señor. Reconozco que te necesito sobre todas las cosas y reconozco que quiero vivir solo para ti, Señor. Gracias. Gracias, bendito Jesús.